acompaña. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Leonardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, abogado Lucho Andrade, a Luis Aremiro, también Carlos Iván Alarcón. Carlos Iván. Un saludo a todos los manavistas que nos siguen a través de Capital Radio y RNC. Un gusto estar aquí. Bueno, quiero empezar por el principio. ¿Dónde nace el problema? De lo que se sabe. En la administración del ingeniero Mariano Zambrano, hasta donde yo conozco, Tito Álvarez fue uno de los generosamente beneficiados de la contratación pública por 16 años. Y le dieron un contrato para un sistema de riego, tengo entendido, para en San Agustín, porque en verdad se llama San Agustín, pero conoce como el kilómetro 20 de la vía Chone, Bahía de Caracas. Hubo problemas en eso, es inejecutable, incluso me llegaron a decir esa obra, porque por donde deben pasar algún canal o un acueducto, qué sé yo, hay ya una población afincada, incluso. Bueno, pero hay una serie de problemas técnicos allí. ¿Qué es lo que pasó con ese contrato, Leonardo? Bueno, ese contrato se dio en la administración anterior bajo la modalidad de emergencia, un año después del terremoto. Me parece que es mayo de 2017 que se firma el contrato original. Los estudios se habían contratado en el 2013, concluyen en el 2014. Cuando hay un desfase entre los estudios y la ejecución ya de la obra, las normas mandan a hacer una actualización. Para contratar tiene que estar con estudios actualizados. Obvio. Más allá de que hay un criterio de la Procuraduría, no fue la causal por la que le hicimos la terminación lateral, pero debe observarse aquello en los estudios para su actualización, porque, como usted bien señala, hay un asentamiento, incluso casas promovidas por un programa estatal, gubernamental, casas del Midubi. Hay camaroneras entre el 2013, que se inician los estudios, hasta el 2017, que se va a comenzar a ejecutar la obra. Hay un laboratorio, me informan, de larvas de camarón. Con nuevos propietarios, me dicen. Sí, ya. Y bueno, también se pidió todo ese tema del catastro, de toda la evolución de los propietarios, porque aquí lamentablemente también alrededor de ciertas obras, de ciertas vías y todo lo demás, resulta que hay, parece, información privilegiada o adivinos de dónde van a ser los proyectos, y comienza a haber un movimiento a nivel inmobiliario. Bueno, en este caso, en concreto, ya cuando van a ser meses después, a pesar de que se da por emergencia, por mínimo que sea el tiempo, hay un tiempo, lo mínimo que se hay que hacer es ir a recorrer donde se va a realizar la obra. Han pasado un terremoto, y han pasado más de 3 años desde que se concluyeron los estudios. Entonces, se dan cuenta después de que no se puede ejecutar por la vía despejada, por el lado despejado de la vía. Eso en la administración anterior. En la administración anterior, y hace un contrato complementario en el 2018 por $2 millones adicionales. El primero contrato es por casi $14 millones. En total son casi 15.9 millones de dólares en los dos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a la administración el 15 de mayo de 2019 y nos solicita una audiencia a la gerente zonal del Banco del Estado para tratar varios temas de los proyectos, de los créditos que estaban con problemas, para que con la nueva administración se cumplan con todos los plazos, ¿no? Y que se cumpla con la ejecución de las obras. Entonces, cuando también de la documentación que encontramos, el 7 de mayo, antes de nuestra posesión, había emitido la Gerencia Nacional observaciones al proyecto de San Agustín, a las últimas planillas enviadas, y le dice al gobierno provincial que no proceden los desembolsos porque los montos, los nuevos rubros establecidos superan los límites establecidos en la ley, que son del 8%. Entonces, cambiaron las tuberías que eran de PVC a PRFB, cambiaron algo también en el sistema de bombeo, y eso también fue observado. Por eso nosotros solicitamos, después de pedir todo el expediente, porque no tuvimos ninguna colaboración de la administración anterior para que estos proyectos emblemáticos que tenían financiamiento con fondos de la reconstrucción, sepamos el estado de las cosas. No tuvimos ningún tipo de colaboración. Entonces nos encontramos con algunos problemas, 4 vías que fueron dejadas inconclusas, tuvimos que terminarlas de manera unilateral con la empresa Manabí Construye, hoy en liquidación, y están 2 de ellas ya habían concluido y 2
están en marcha. Uno de esos problemas, prefecto, fue que no estaba justificado el anticipo respecto de lo avanzado en obras. No se había devengado, y en total, en la liquidación de la terminación unilateral, que nosotros llegamos por el incumplimiento de la contratista, es de 6.5 millones de dólares lo que estábamos reclamando. Se cobraron rubros que no estaban ejecutados. Se cobraron suministros cuando la obra decía, el contrato decía que los rubros debían estar instalados y con las pruebas. Estamos hablando de un sistema de riego, que usted sabe que son empates de tuberías, que hay que hacer las pruebas de presión, de estanqueidad. Entonces, hay problemas de especificaciones técnicas en los diámetros de ciertos tramos de tubería. Hay problemas en la instalación, en acoples con codos hechos artesanalmente. Usted sabe que eso no se puede improvisar, eso no es un tema, no es un problema de solucionar con una simple solución de gafitería o de plomería, sino es un tema técnico que tiene que ser ejecutado bajo la supervisión de profesionales y que tienen que realizarse las pruebas. Todo eso permitió el administrador y la prefectura anterior y la fiscalización, permitió que se paguen planillas sin que se hayan cumplido todos los presupuestos del contrato para que se paguen esos rubros. Por eso nosotros reclamamos 6,5 millones de dólares. Pero eso ya es un tema, es parte de la historia. Eso fue producto de una acción constitucional. Y la siguiente pregunta, ¿por qué eso lo hacen Los Ríos? ¿Por qué en Pueblo Viejo? Resulta que el señor ha presentado alguna justificación en Pueblo Viejo, no siquiera en Babahoyo. Pueblo Viejo. Yo lo presento en Babahoyo. Claro. Porque que supuestamente capital, ¿no? tiene algún interés allá en Pueblo Viejo cuando tiene obras actuales. Ese juez tiene que ser rata. Dejémonos de cosas, León. Es rata. Porque por desconocimiento no actuó. Y tampoco se justifica el desconocimiento. Bueno, entonces le dan la acción de protección. Nosotros apelamos ante la Corte Provincial. La acción de protección se la dan primero que comparece el representante legal, señor Álvarez, y dice por su propio derecho. Y nosotros hemos terminado el contrato, con la empresa. No, hay una persona jurídica y una natural. Sí. O sea, él comparece como natural. Como persona natural por su propio derecho, y sin embargo le dan respecto de una resolución que afecta a una persona jurídica. Ahí bueno, hay un vicio ya. Es doblemente rata entonces. Ya, entonces, con un ardid justifica, porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado que no se pueden hacer este tipo de acciones fuera de la jurisdicción. Entonces, justifica. La Corte Provincial nos niega la apelación, por eso presentamos la semana anterior una acción extraordinaria de protección. Pero hasta tanto, nosotros sabemos, por más aberración jurídica que fue la primera sentencia, teníamos que cumplirla. Y de manera inmediata notificamos al CERCOT para que no quede registrado como contratista incumplido. Notificamos a la aseguradora para que no ejecute la garantía. Esos son los principales efectos de una terminación unilateral de un contrato, que pueden afectar obviamente económicamente la posibilidad de que pueda seguir la empresa contratando con el Estado. Entonces, vaya a ver, pues si la empresa tiene, los contratos son mayoritariamente con el Estado y en la administración anterior, con la administración anterior y con la empresa pública para ahí construir en la administración anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el día 19 de enero, somos notificados para que justifiquemos e informemos de la ejecución de la sentencia. Se informa de estos dos aspectos, se reitera que se ha notificado al CERCOT, que se ha notificado a la aseguradora de que no se ejecuten. Dejamos sin efecto lo que dice, ¿cuál fue la medida de reparación integral de la acción de protección? Dejar sin efecto la resolución de terminación unilateral. Ya, eso lo hicimos. Ahora, respecto del contrato, yo no tengo por qué, si nos deben 6.5 millones de dólares, acoger la pretensión del contratista de que le paguen planilla como que si nada. Vaya a ver al cárcamo ese del reservorio, se deshace el hormigón, no cumple las normas técnicas. Y cuando hicimos las pruebas, había tuberías que no pasaban las pruebas. Entonces, 8 kilómetros, casi 8 kilómetros de tuberías que han sido cobrados no están puestos en el proyecto. O sea, esa es la realidad, la gravedad del asunto. Muchas irregularidades. El contrato con más irregularidades en lo jurídico, en lo técnico y en lo económico que yo he encontrado en mi vida. Tengo más de 20 años de servidor público. Nunca me he encontrado con un desastre de esta naturaleza. ¿Contraloría qué hizo al respecto? ¿Qué hace? Nosotros la consulta? Nosotros primero notificamos a la Contraloría para que haga un examen especial en septiembre.
nos informó primero que lo iba a hacer en el primer trimestre del 2020. Antes del primer trimestre, ustedes saben, la pandemia, inició la primera orden en julio. Cambiaron en 2 o 3 ocasiones los equipos auditores y después cancelaron la orden. Después abrieron una orden con un equipo de auditores de la provincia de Pichincha. Está en curso el examen especial. Eso por un lado. Pedimos un control de legalidad de la Procuraduría por el tema del complementario, que superaba los rubros nuevos, superaban el límite establecido en la ley del 8%. Mucho más del 8%. El 42% aproximadamente. Entonces, le pusimos en conocimiento y le dijimos a la Procuraduría, porque el único que puede también, porque creemos que hay vicios de nulidad en ese contrato complementario, que sea la Procuraduría es la que tiene el órgano rector, el que puede pedir ante un tribunal contencioso una demanda de nulidad. Todo eso le pusimos, hasta ahora nos ha contestado, se admitió, pedí audiencia al procurador, nos dio audiencia, hemos presentado escritos, fue admitido a trámite, pero llevamos casi 1 año, 4 meses y todavía no responde la Procuraduría. La Fiscalía denunciamos porque una de las funcionarias que supuestamente había conformado la comisión técnica para avalar la actualización, el rediseño. No se hicieron actualización de los estudios, pero se hizo un rediseño, porque no se hizo la parte de estudio de suelo, porque pasaron la tubería de la línea libre de la vía, la pasaron hacia la zona de donde hay un talud, y ese talud tiene inestabilidad, no se hizo actualización de estudios geológicos, geotécnicos. Entonces, hubo sobreexcavaciones que también estamos reclamando que no debieron haberse pagado, porque este es un proyecto de riego, no de movimiento de tierra. Entonces, se venía al cerro y volvían a seguir excavando. O sea, realmente sin nombre todo lo que han hecho. Perfecto. O sea, la desvergüenza no tiene. En los estudios iniciales, previo al proyecto, ¿no hubo un estudio de suelo? No, en el proyecto original sí. Sí. Pero que cambiaron cambiaron el curso de la claro, tubería. Tenían que hacer un nuevo estudio de suelo. Entonces, como ya había 2 líneas de impulsión por temas de eficiencia energética, pero como ya tenían que pasar por las casas y todo lo demás, cambiaron a 1 línea de impulsión. Y 2 líneas cuadraron los temas, porque la 1 línea valía lo mismo que las otras 2 líneas. Entonces, ahorrándose bastantes kilómetros de tubería. Bueno, ya eso es parte que también la Contraloría tendrá que revisar y pero determinar. Ahí no se mueve la Contraloría. Bueno, ahí esos son los temas, ¿no? O sea, por eso nosotros decimos que esto tiene un trasfondo también político, porque por ser de la Revolución Ciudadana no tenemos derechos constitucionales. Y el procurador es un sinvergüenza. Para otras cosas se presta. Ya, entonces no. La Fiscalía confirmó a través de una pericia que le habían falsificado a la funcionaria que era miembro de la comisión técnica, una de las funcionarias, que nos pone en conocimiento a nosotros, y nosotros... le falsificaron la firma. Le falsificaron la firma, y eso ya se confirmó. Y están 2 funcionarios, hubo una instrucción fiscal, fueron llamados a juicio por tráfico de influencia, y se sigue investigando para ver si hay más involucrados, más delitos y todo lo demás en el tema. Eso está en la Fiscalía. Hemos hecho todo, porque, a ver, los primeros meses, porque tuvimos que ir a recopilar, a pedirle por último a la empresa contratista la información de las planillas y todo. No recibimos nada, estimado abogado Lucho, de información. Es un desastre no tener sistema. La administración anterior le hizo tanto daño a la provincia y ahora le sigue haciendo daño. Porque esto de aquí, nosotros tenemos información del kilómetro 20 de San Agustín, en nombre de ex autoridades y todo lo demás, están pidiendo a indisponer a la población en nuestro nombre, cuando nosotros hemos velado, incluso con un plan de compensación para que esas comunidades que esperaban por décadas este proyecto de riego tengan algún tipo de compensación social mientras se resuelve esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros justificamos en las 48 horas que se ha cumplido cabalmente la sentencia. El juez considera que no se ha cumplido y en 24 horas dicta una providencia de... No ha pagado, dice las planillas. ¿Pero en dónde? Porque se le preguntó en el escrito. Yo ya el 21 estaba en licencia, pero pude ver el escrito rápidamente. Se le dice, ¿acaso una acción constitucional puede ir más allá de decir, pague de esta tubería, así no está instalada? ¿Puede un juez constitucional? Eso ya es la vía administrativa, donde tiene que haber... Ya, entonces, el tema es que no considera que se ha cumplido la parte, me imagino que la parte contractual, porque el CERCOC ya no está inhabilitado. La aseguradora no ha ejecutado la garantía. Entonces, nosotros justificamos que hemos cumplido la sentencia y vamos a suponer que al criterio de él no se ha cumplido.
primero, no es el procedimiento y no es el competente para determinar. Lo que cabía era una acción de incumplimiento. Él tenía que haber hecho un informe debidamente motivado porque a su juicio no se había cumplido y poner en conocimiento de la Corte Constitucional, que es el único organismo competente para poder emitir una sanción de destitución. Ahí, Leonardo. Aquí tengo el artículo yo, la 163 carta. Y 164 de la artículo 436. La Corte Constitucional ejercerá, además de las que confiere la ley, las siguientes atribuciones: conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Sí, y en el 260... O sea, era el único. Conocer y sancionar. Es que es un absurdo. A ver, este es cuatro veces rata. Ya van 4 ratas. Mire, escúchame una cosa, Leonardo. Es de sentido común. ¿A qué cabecita loca o qué cabecita loca creyó que un juez puede destituir a una autoridad de elección popular porque le da la gana? Sería una irresponsabilidad del Estado como Estado que eso se permitiera. Es un absurdo. Por eso usted decía, esto es facultad de la Corte Constitucional. Ahora, también se alega de que no se puede presentar una medida cautelar contra otra medida cautelar, ¿no es cierto? Pero eso ya es problema del juez. Bueno, pero nosotros tenemos que recurrir, estamos en un estado de indefensión. No, yo hubiera hecho lo mismo que usted hace, sí. ¿No es cierto? ¿Qué le queda ahora al posiblemente fallido contratista? Vaya a la Corte Constitucional, donde allá tiene que ir. Y hay que pedirle a la Corte Constitucional la destitución y el enjuiciamiento penal, pues. Porque tiene que dejarse sentado un precedente para jueces ratas como este, ¿no es cierto?, que gozan del respaldo político, no sé de quién. Porque aquí hay un problema político. Yo que no ejerzo la profesión, Leonardo, pero si es facilito leer la Constitución. Aquí lean el artículo 466, numeral 9. Corte Constitucional de facultad: conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. Eso es un dictamen constitucional. Claro, la acción que le dio en primera instancia, la acción de protección, claro, fue una acción constitucional. No la cumplió. Usted no puede sancionar, pues. Tenía que sancionar, dice el artículo 436, para los que no creen. La Corte textualmente, la Corte Constitucional ejercerá, además de las que se confiere la ley, las siguientes atribuciones. Y eso ya consta también en precedentes jurisprudenciales, ¿no? Adicionales. Sí, señor. Y el artículo 163 y 164, numeral 2, establece que en caso de la falta de ejecución de una sentencia o de la ejecución defectuosa, corresponde una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Entonces, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Cedeño aquí el día viernes. Entonces, eso es lo que correspondía. Sí, entonces, nosotros, ¿qué hemos invocado? En base a las convenciones internacionales de derechos humanos y todo lo demás, se me ha negado mi derecho a la defensa, a ser juzgado por autoridad competente, con el procedimiento observado en la Constitución y la ley, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica. Hay violación de derechos colectivos también, de la población que me eligió, de la población a la que represento. Porque ya no se trata solo de la población que me eligió, sino de la población a la que represento, que tiene derecho a tener autoridades legítimamente designadas o electas. Entonces, realmente esto es de Ripley. Los pájaros le están disparando a la escopeta y como usted bien lo señala, o sea, en medio de esta, saben que Manabí es el bastión de la Revolución Ciudadana, sabe que con seguridad va a ser la que defina el proceso electoral del 7 de febrero y sabe que la distancia es abrumadora, o sea, que es abrumadora. Entonces, a algunos les interesan un curul en la asamblea, a otros les interesa la diferencia en el binomio presidencial. Entonces, por intereses mezquinos particulares, por intereses de élites políticas y económicas, de que les han hecho tanto daño a la provincia, que han causado tanto retraso en el desarrollo, que sigan realmente haciéndole más daño. Es una perversidad, una ruindad, una maldad sin nombre, mientras tenemos que estar atendiendo tantos otros temas relevantes para el desarrollo de la provincia. Hoy tenemos que encontrarnos discutiendo esto, realmente que es un absurdo, realmente nos pone en una situación, incluso al país, en un estado de indefensión, de seguridad,
Esto es una burla, una afrenta a la justicia. Se intentó burlar el sistema de justicia en la provincia de Manabí. Y se consiguió conseguir un juez que no respete ni la Constitución ni la ley y emite en 2 actos. Pero esto no puede quedarse así. No. Yo leí el trámite completo y prácticamente que a la defensa la dejan sin defensa. No le dan chance de actuar nada. Esto caería en una falta disciplinaria, le hablo en relación al Código Orgánico de la Función Judicial del juez, porque no actúa con desconocimiento. Tenga la plena seguridad que los abogados que trabajamos en la función judicial sabemos que nadie desconoce lo que él hizo. Él no es que no sabía ni se olvidó. Él lo hizo adrede, quizás a la jubilación estuvo cercana, pero eso cabe incluso, prefecto, hasta en una denuncia penal, porque él está cometiendo un prevaricato porque se está yendo en contra de la ley expresa. Pero, prefecto, usted el día viernes o el día jueves o la semana pasada, ¿usted estuvo pensando que esto podría pasar? No, jamás. O sea, realmente, porque, o sea, yo pienso que la estupidez humana tiene límite, pero parece que esto parece que se ha desbordado. Entonces, en este caso, no me hubiera... Sobra la ignorancia. No sobra la ignorancia. Sí. Eso se actúa premeditadamente. Bueno, en todo caso, no jamás hubiera pensado. O sea, nosotros hemos sido víctimas, los líderes de la Revolución Ciudadana, de persecución, de bloqueo. No hemos tenido un día en paz. Realmente, desde que hubo el viraje absoluto de este gobierno que ganó con los votos de la Revolución Ciudadana, y ahora somos víctimas de persecución política, bloqueo y lamentablemente la judicialización de la política, un caso más. Pero es peor, le digo sinceramente, hasta los partidarios suyos y los que no son partidarios suyos, se levantó Manabí entero en respaldo al prefecto de Manabí. Yo pienso que lo hacen víctima y eso va a ser peor para respaldo también para la gente, a la democracia, porque sí. Hay gente que con sentido común hace un breve análisis y dice cómo un juez de otra provincia decide el futuro y los destinos de otra. ¿Se imaginan? Oiga, pero es que yo no creo que exista un país donde le den a un juez, simple juez, facultad para destituir a la primera autoridad de elección popular de una provincia del país. Es que eso es tirado los cabellos, es que no tiene sentido. Bien lo dice la Constitución. Es que eso es facultad de la Corte Constitucional. Ahora, la otra parte tiene que ir a la Corte Constitucional. Vamos a ver si va. Yo estoy esperando que vayan a la Corte Constitucional. Ahora, prefecto, ¿preocupa realmente el silencio de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado? Es un silencio realmente, insisto, que preocupa. ¿Cuál va a ser la posición de Leonardo Orlando frente a ese silencio? ¿Va a insistir que cada una de estas entidades cumpla su labor y cumpla con lo que se le ha solicitado por parte de usted como representante de la provincia de Manabí? Bueno, vamos a seguir insistiendo. Ya hemos exhortado, hemos llamado, hemos escrito, pero ya nosotros tenemos previsto en estos días, tenemos asamblea, hemos recibido el respaldo de los alcaldes y de la mayoría de los alcaldes. Solo de un municipio no fueron a la sesión extraordinaria del día sábado, caso del cantón Paján, pero de los demás municipios, los alcaldes y los representantes, la mayoría los titulares y los 55 presidentes de gobiernos parroquiales rurales hemos recibido un respaldo obviamente al prefecto como tal, a nuestro derecho como dignatario de elección popular, a seguir en nuestras funciones, al respeto a nuestros derechos constitucionales y el rechazo categórico. Y se ha pedido, eso fue lo que se resolvió unánimemente el día sábado en la noche, se autoconvocaron los alcaldes, ya después de terminar la sesión extraordinaria, me invitaron a pasar, me hicieron conocer su respaldo, su solidaridad. Prácticamente todos los alcaldes y el presidente de los gobiernos parroquiales rurales, el día anterior también habían estado gran parte de los presidentes de las parroquias rurales, algunos alcaldes me llamaron, otros me escribieron y otros asistieron a la sesión. Entonces, y todos rechazan, porque esto mañana, si dejamos pasar esto, mañana le pasa a un alcalde, a un presidente de gobierno parroquial. Claro. Esto no es contra Leonardo Orlando ni contra la revolución. Esto mañana crea jurisprudencia y le va a pasar a cualquier alcalde o dignidad. No, esto siente un mal precedente en el país. El CONGOPE también se pronunció públicamente. Los 22 prefectos unánimemente nos respaldaron. Entonces vamos a estar el día miércoles, Dios mediante,
en la capital de la República, haremos todas las acciones que correspondan, Consejo de la Judicatura, si debemos ir a Fiscalía, a Corte Constitucional, Procuraduría, Judicatura, Contraloría, a todas las instancias Pero que hay que correspondan. meterlo preso a este sinvergüenza rata, hay que Muy meterlo ligero. preso. No, así no se Perfecto, puede yo sé que actuar. tiene más entrevistas. Sí, sí. Dele el mensaje final a los manavitas. Bueno, decirle primero, por respeto a los manavitas y también a todos los ecuatorianos que nos escuchan, primero no hemos incumplido ninguna sentencia. Somos gente respetuosa del derecho. Hemos representado a instituciones tan importantes como el SRI, ganado juicios y perdido juicios. Y cuando se pierde, hay que apelar. Y cuando se pierde en la última instancia, porque también tuvimos incluso acciones extraordinarias de protección en contra, se pierde. Y nosotros, por eso ahora, el partido no ha terminado aún, pero estamos acatando la sentencia. Yo leí ya. el documento. Y, sí, así y es. luego, no vamos a permitir, ya intentaron robarse la prefectura. Ahora quieren tomarla por asalto, por la ventana. No vamos a permitirlo. Está en juego mucho. No es un tema solo de Manabí, es un tema también de orden nacional, de la seguridad jurídica, de la vigencia de derechos, del respeto a la Constitución escrita aquí en Montecristi. Entonces vamos a llevar primero esta bandera de lucha, más allá de un cargo, sino la defensa de principios y la defensa de tener una provincia donde se administren los recursos con transparencia, que se cumplan las obras en calidad, en oportunidad, y que no se robe la esperanza de las comunidades de Sucre y de Tosagua, y que no se le esquilmen los recursos y que los sagrados recursos de Manabí se antepongan a los intereses políticos, electorales, mezquinos, económicos de unas élites que no toleran que ya la gente sencilla esté administrando la provincia. Quiero decirle que tiene un apoyo irrestricto en redes sociales, prefecto, de todos los mensajes que le rompe que han el mano entrado, de redes todos sociales. manifiestan su Y es apoyo hasta- total. y es hasta torpe este tema porque Tonto. ha causado la indignación. Solo un tonto hace eso. Levantó la Se provincia. han metido un tiro al pie. O sea, si antes estábamos ganando con una diferencia abrumadora, ahora va a ser realmente una montaña más de votos adicionales, porque ya la gente no tolera más persecución, no tolera más ignominia, no tolera más aberraciones jurídicas, y que por ser de un movimiento político, de una línea progresista, por ser afín al expresidente Rafael Correa, o sea, no tenemos derecho, los que nos consideran correístas, a los que orgullosamente servimos en el gobierno del presidente Rafael Correa, no tenemos derechos constitucionales. Ya basta de tanto abuso, ya basta de seguirle haciendo daño a la provincia, a pesar de ya del daño que le hicieron durante 14 años, quieren seguirle haciendo daño a la provincia, un círculo todo el mundo lo conoce, cercano a que esa autoridad de la provincia corresponde. El juez Ángel Tapia no es tonto. No. Se hizo el tonto por 300.000 razones. Tuvo 300.000 razones para hacerse el tonto, Seguro. ¿eh? Sí. Puede ser. Pero está 8:21 minutos en la porque, mañana. Muchas